Leyendo. Naruto Lucifer. El ángel más bello de Dios. Capítulo 2. Autor de la historia. Cañete 2 de Wattpad. Tras un tiempo de descanso, en el que todos los revividos se pusieron al tanto de todo lo que había ocurrido luego de su muerte, y algunos socializaron entre ellos, todos estaban volviendo a sentarse para ver el próximo capítulo. Esparda miró en sus manos la espada que se formó cuando su hijo aparentemente fusionó a Rebellion y la espada. Asintió y se la devolvió a Dante, notando que Vergil estaba siendo regañado por Eva. Bueno, le había cortado el brazo a su hijo, al que tuvo y ni siquiera tenía un recuerdo bueno de él, y luego causó problemas a Dante y sus amigos por, no sabe cuántas veces. Él no tenía quejas. Sus hijos ya eran grandes, y aunque había desaparecido, fue porque se perdió en un mundo alterno, en la brecha misma que separa una infinidad de posibilidades o mundos. Aunque le pesaba no haber estado para salvar a Eva y sus hijos, estaba orgulloso de que hayan crecido al punto de superarlo. Kratos estaba viendo a Buda, que se acercó a él repentinamente, y empezaron a hablar. El hombre le estaba brindando sabiduría, e incluso Mimir y Atreus estaban atentos. Del mundo de XD, los Maus originales ya habían hecho lo que tenían que hacer, que era recordarles a sus únicos descendientes vivos que eran meras garrapatas al lado de ellos. Leviatán solo se llevó a Caterea junto a su grupo, con Lilith, Runias, y ellas dos. Circe y Graifia estaban hablando con la familia Gremori, al igual que Serafal molestaba a Zona, y a Juca, estaba conversando con el Belcebú original, que se veía indiferente si el que tomó su puesto era él. Elohim estaba hablando con Michael, Gabriel y el resto de serafines, poniéndose al tanto de todo. Cuando la pantalla brilló, se necesitó menos de un minuto para que todos vuelvan a acomodarse. Veamos que va a contar mitos de Pelé. Hablando del mencionado, que estaba lejos del grupo de los demonios originales, suspiró al oír como su ex líder lo seguía llamando por nombres raros. Todos vieron como la imagen empezaba con un lugar lleno de colores iridiscentes, que Grear Red y Opis identificaron al instante. Parecía la brecha dimensional. En el vacío de la existencia se encontraba un ser de gran poder. Cabello rubio peinado de forma que parecía una pirámide, ojos azules que estaban entrecerrados, su expresión tranquila. Vestido con largas túnicas blancas. ¿Qué es ese peinado de mierda? ¡Qué mal gusto, anciano! Te ves mejor como un viejo en sus últimos días. Elohim gruñó ante el insulto de su hijo, aunque él nunca tuvo ese peinado, ya que también le parecía ridículo. Sin embargo, si estaban en el vacío, significa que apenas había nacido. ¿Vacío de la existencia? La pregunta curiosa de Atreus fue respondida por Gread Red, que fue visto atentamente por todos. Cuando el universo aún no existía, todo era vacío. En nuestro mundo está la brecha dimensional, que fue lo que quedó del vacío, y que conecta con todo nuestro universo y, muy probablemente, otros universos. Los que no sabían eso lo anotaron, en especial algunos dioses de la sabiduría. El ser, mejor conocido como Dios, estaba mirando una esfera en sus manos con algo de cariño. ¿Qué estás haciendo, padre? Dios se volteó cuando atrás suyo apareció un hombre rubio de ojos azules serios, vestido con armadura, un halo en su cabeza y dos alas blancas puras. Vaya Michael, ahí sí parecías un guerrero de Dios. Ahora podría vestirte con ropas de mujer y nadie se daría cuenta. Michael miró a Azazel con serenidad, notando la sonrisa divertida del mismo. Gabriel se rió del chiste de su hermano. Muchos asintieron a las palabras de Azazel. Eran dos personas totalmente distintas, empezando por el rostro totalmente masculino de uno y el afeminado del otro, y luego la diferencia física restante. Miguel, hijo mío, este que tú ves aquí, va a ser mi creación más bella, aquel que le va a recordar a mis futuras creaciones la gloria divina. Un ser de gran piedad y belleza. Mira padre, aún me querías en esa época, acierto, fue hace eones. Algunos se rieron del comentario de Lucifer, más al notar la expresión molesta del dios de la Biblia. En verdad lo veía como su mejor creación, Supongo que altas expectativas pueden llevar a grandes decepciones. Esparda asintió lentamente a las palabras de su nieto, sabiendo que eso muchas veces podría ser cierto.
Hay que conocer a la gente para que tengas una buena opinión de ellos, y no hacerte expectativas fuera de lo imaginable. Siempre que pasaba eso, había una alta probabilidad de terminar decepcionado. Ay, ella ahora es sabionda. Cállate, anciano. Dante miró con burla a Nero, que lo miró molesto. Miguel, al oír esto, miró atentamente la esfera, viendo cómo luego su padre la dejó flotando en el aire. Lentamente, la esfera comenzó a cambiar de forma y pronto se transformó en un hombre que medía 1,90 metros, físico admirable y una túnica llena de piedras preciosas tales como rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita y esmeralda. También llevaba aretes de oro puro. Si viste así, ¿quién no se volvería soberbio y avaricioso? Mimir habló, como si fuese algo obvio. Le estaba dando la mejor vestimenta de todas, llenas de cosas preciosas, una apariencia más que divina, y mucho poder. Era más probable que caiga en el pecado. Algunos notaron que esas piedras preciosas eran reales e incluso brillaban como ningunas. En su cabeza había un halo dorado, y en su espalda salían dos alas blancas con un leve destello dorado. Dorado, solo mis alas son así. Supongo que su poder es tal que se acerca a mi terreno. Elohim habló para sí mismo, recordando que su hijo solo tuvo 12 alas blancas puras, así como Michael, pero ese tenía un leve destello dorado. Crearlo fue la condena de ese dios. Vergil murmuró, casi como si pudiese sentir el poder del mismo Naruto y Dios. El pelo de pirámide en la pantalla creó un chico que era el igual de ese Miguel, y lo podría superar con el tiempo. Su cabello blanco estaba peinado perfectamente hacia atrás, su piel no tenía imperfecciones, y sus ojos rojos admiraban el vacío con curiosidad. Mi precioso, ya era curioso de chico. Lucifer chasqueó ante la molestia de Belcebú, que se rió de eso. Nadie se saltó el detalle de que le importó más el vacío que su propio padre y hermano frente a él. Bienvenido a la vida, Lucifer. Naruto, no puedo ser tan idiota. Los ángeles y muchos otros seres en especial vieron con sorpresa a Elohim, que se agarraba la cabeza ante la misma risa de los Mao originales, y algunos que otros demonios. Ya hasta el nombre te negó, y no lo mataste. Solito te enviaste a la ruina, jajaja. Lucifer no pudo contener la risa. Lo primero que hace tu creación es negar el nombre que le pusiste. Ya tienes el primer signo de rebeldía. Dios y Miguel miraron a Naruto con leve escepticismo. ¿Por qué él diría ese nombre? Se preguntaron. Ese quiero que sea mi nombre, padre. Naruto Lucifer. Shiva miró con curiosidad al Lucifer y el dios en pantalla. No había terminado de nacer y ya se mandaba solo, totalmente diferente al resto de ángeles que necesitó la guía de Dios. El representante de la destrucción hindú siguió mirando en silencio. Zeus negó con la cabeza, sonriendo. Un hijo suyo que demuestra ese signo de rebelión de entrada era alguien que podría buscar su trono y, en consecuencia, su cabeza. Odín se acarició la barba en contemplación. Kratos asintió satisfecho ante eso. Servir a los dioses era lo peor que uno podría hacer. Dios se acerca a su hijo y posó sus manos en sus mejillas. Teniendo ambos la misma altura, se miraron. Uno con curiosidad, y el otro con tranquilidad. ¿Qué te ha hecho elegir ese nombre, hijo mío? Naruto, como si estuviese en automático, respondió. No lo sé. Es como si estuviese vinculado a ese nombre. ¿Pensaste en alguien mientras me creabas, padre? Aceptaría que padre fuese negro, pero gay. No, señor. Lucifer miró con decepción a su padre, que estaba conteniéndose para no lanzarse a pelear con su hijo. Solo la presencia de Gabriel a su lado lo calmaba. No creo que puedan hablar de homosexuales, cuando tienen a alguien como Asmodeus a su lado. El mencionado miró con indignación a Baraquiel, como si hubiese dicho la mayor ofensa de todas. Cuando me transformó, dejó de ser Asmodeus, para ser Celestine. Belcebú se tapó el rostro con las manos, ignorando la risa de Leviatán, Lilith, Rumias y Lucifer. Dios asintió, recordando que él junto a varios dioses primordiales habían podido ver fragmentos de otro universo donde un chico con el mismo nombre hacía actos de bien hacia los demás. Espero que por actos de bien, no se refiera a otro Jesús, o un idiota que hace todo sin esperar nada a cambio. Para Belcebú, eso era algo totalmente estúpido.
Hacer todo sin querer algo era como esos héroes necesitados de atención, que buscan meter la nariz en todo. Algunos demonios y caídos asintieron, además de varios dioses. No estaba mal ser buena persona y algo altruista a veces, pero hacerlo todo el tiempo era algo estúpido. Pensó que a la mente de su hijo solo llegó el nombre, ya que si hubiera visto todo lo que él vio sería algo peor, ya que el chico no tuvo la mejor vida. Un chico bueno que tuvo mala vida, y se volvió un héroe probablemente, tal vez en su época no haya sido un cliché. Algunos en la sala podían contar cantidades de animes que vieron y que tenían protagonistas así. Algunos maltratados u odiados, que se volvían héroes del mundo. Pero vio pureza en los ojos de su hijo, a quien él bautizó finalmente con el nombre de Naruto Lucifer. Pensar que tal pureza en sus ojos se volvería pura arrogancia y lujuria. Uriel negó con la cabeza. La pureza en los ojos del Lucifer en pantalla era mayor a la de todos ellos junto a Miguel. Dios y Naruto se retiraron mientras Dios les hablaba a sus hijos de su plan a futuro. Pasaron siglos, milenios, e incluso distintos eones donde transcurrieron muchos sucesos. Se creó el universo. Se creó con el Ganban, ¿o me equivoco? Nero se golpeó la cara con su mano, oyendo la pregunta de Dante que sonaba serio, muy serio. Vergil ignoró sabiamente a su hermano, conteniéndose de llamarlo idiota por quién sabe cuántas veces. Un universo que no tiene fin ya que cada nanosegundo se estaba expandiendo y expandiendo, creando planetas, estrellas, sistemas solares, galaxias y muchas cosas más con el poder otorgado por cada uno. Una imagen de algunos primordiales de todos los panteones y el propio Elohim se hizo presente, en donde todos brillaban repentinamente y, bueno, creaban el universo. Nuestro universo es infinito como ese. Los seres de DX debieron agregar Red y Otis, que asintieron con la cabeza. Solo que el nuestro sí fue creado por el Big Bang. Hay otros donde los crea un dios en específico, o los primordiales como vemos ahora. Hubo asentimientos hacia el dragón rojo, antes que vuelvan a ver la pantalla. Naruto empezó a cambiar su mentalidad poco a poco, cuando Dios decidió crear a los humanos. Con Adán no tuvo problema, ya que no era de su interés. Pero cuando Dios creó a Lilith, todo cambió para Naruto. Él había sentido un tipo de atracción que no había sentido por nadie jamás. Malévolo cucarachón, se puso sentimental. Lucifer ignoró las palabras burlonas de Azazel, alzando una ceja a la pantalla. Lilith hizo lo mismo, en verdad curiosa por eso. ¿Acaso él no me usó para crear los 72 pilares? La madre de los demonios en verdad estaba curiosa. Dante, Vergil y Esparda notaron que los demonios de DXD estaban bastante confundidos por el hecho de que ese Lucifer sienta algo más sentimental. Una atracción física y emocional, basada en la lujuria. Más del 90% de los ángeles son asexuales. El resto, no sabe mucho de relaciones. Bueno, Elohim decidió no decir nada. En verdad sus ángeles no podían reproducirse sin todo un tema demasiado estricto para no caer. Sería solo dejar la semilla y no más. Por eso hice mi propio cielo, con juegos de azar y mujerzuelas. Naruto siempre tuvo en mente las palabras de su padre, que le repetía en ocasiones. Eres el sello de una obra maestra, llena de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estás, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas forman tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro están labrados los aretes y pinjantes que llevas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas de hecho yo, estás en el monte santo de Dios, caminando entre piedras de fuego. La imagen de Naruto viendo fijamente a Elohim se hizo presente, sorprendiendo a los ángeles, caídos, y los Maus originales. Ni siquiera yo podía ver fijamente al anciano, porque algo me hacía bajar la cabeza, interesante. Los que oyeron la voz del Lucifer original anotaron eso. Nadie podía ver a Dios a los ojos porque se veían obligados a bajar la cabeza. Fuera de eso, creo que ponerlo en un pedestal tampoco fue lo mejor. Elohim asintió a las palabras de Shiva. Sin duda hizo mal al tratar a Lucifer sobre los demás, y lo pagó caro. En la mente de Naruto todo fue cambiando de forma lenta, pero segura.
Trato de enorgullecer a su padre, e intento probar que podría dar más que el mismo Dios, queriendo ser como él. Y ahí empieza. Atenea sabía que, donde empezaba la duda y el deseo, todo cambiaba para bien o para mal. Aristóteles plantó la duda en muchos, y terminó muriendo por ser condenado. Alteraba el status quo. Esparda miró a Vergil y Dante y sonrió levemente, con algo de orgullo. Sus hijos ya lo superaron, y claramente a Mundus también. Su nieto iba por el mismo camino, y tenían buena compañía. No podía pedir más. Él decía en su corazón que escalaría los cielos, elevaría su trono por encima de las estrellas de Dios, se sentaría en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión escalaría las cimas de las nubes y que será semejante al Altísimo. Se había llenado de soberbia, el más grande pecado. Para mí es un buen objetivo. No me gustaría estar debajo de un dios. Valí miró a Vicou, que no pareció haberse dado cuenta de lo que dijo. O sea que te gustaría estar arriba. Ya jajaja. Kuroka se burló de Vicou, que desvió la mirada de la gata que estaba enfocada en la historia, y viendo por segundos a su hermana menor, que estaba comiendo dulces a cantidades inhumanas. Dios lo había dotado de conocimiento cósmico y un poder sin igual, y Naruto poseía una capacidad para crecer su poder rápidamente de forma inesperada. Por eso Dios lo considera una amenaza hacia su poder y autoridad. Por eso Naruto decidió rebelarse. Bueno, yo lo habría eliminado o enviado al Tártaro. Hades negó a las palabras de su hermano menor. Era capaz de enviar a un bebé con potencial al Tártaro si parecía volverse un problema para su gobierno. Supongo que padre aún quería un poco a Lucy. Entre Elohim y Lucifer vieron a Gabriel con horror, como si hubiese dicho el peor comentario del mundo. Sin embargo, Elohim no lo negó. Era su hijo, y aunque él lo odie por haberlo desterrado, fue el que más quiso antes de Gabriel. El día que Lilith fue desterrada del Edén, Naruto aprovechó, junto con un ejército de ángeles que arrastró consigo, para rebelarse contra Dios. Ay, él todo enamorado va a seguir a su amorcito de verano. Voy a llorar. Lucifer golpeó a Asmodeus, enviándolo a volar y chocar contra una pared, dejándolo enterrado. Todos ignoraron esa escena, aunque algunos se rieron, y Vergil tomó nota de hacerle lo mismo a Dante. Lilith alzó una fina ceja ante la narración de Mepisto en pantalla. Parece que ese Lucy es más pensante que el nuestro, que lo es cuando quiere. Leviatán podía recordar que, cuando ellos se rebelaron, Eva estaba en el Edén, y recién en ese momento habían expulsado a Lilith. Cuando habían echado a Lilith, todo fue algo decaído en el cielo, y en vez de aprovechar, esperaron algunos años, siglos más. Sin embargo, Miguel junto a los demás arcángeles los derrotaron sin dificultad, dejando solo a Naruto. Lo suponía. Solo Lucifer está en la misma escala que ellos, después de todo. Baraquiel comentó con seriedad, prestando atención a la historia de su hermano alternativo. Naruto jamás agachó la cabeza ante nadie desde su nacimiento antes de la creación del universo, ni siquiera cuando al enfrentarse a todos los arcángeles y quedar finalmente él solo contra Miguel, estando totalmente cansado, Dios le intentó regañar. ¿Sí? Eso parece haber sido una buena pelea. Ares gritó lleno de éxtasis, viendo una simulación de la mente de Mepisto sobre Naruto contra los arcángeles, y quedando solo los más fuertes, Miguel y Dios, contra el otro más fuerte. Naruto fue quien provocó la mayor furia de Dios. Frente a los ojos de todos los ángeles, sin importar su jerarquía, Naruto insultó a Dios a diestra y siniestra mirándolo a los ojos. Por cada insulto que decía, una pluma de sus alas se oscurecía. Sniff, qué recuerdos, yo no pude insultarlo mucho porque me tiraron. Lucifer se limpió una lágrima con un sollozo falso, recibiendo una palmadita en la espalda de Asmodeus. Rizebin miró la pantalla atento. No recordaba haber oído que su padre haya insultado a Dios, y ahí lo hizo sin importarle nada. Le dijo tantos insultos y obscenidades, que muchos ángeles empezaron a llorar con dolor en su pecho, sintiendo como si a Dios le doliese lo que decía su hijo. Gabriel miró con tristeza la escena, al contrario del resto de sus hermanos que estaban serios ante eso. Ella siempre quiso a Lucifer, porque era un buen hermano dentro de todo, al menos hasta que se volvió, bueno, un demonio. Hizo muchas atrocidades, ninguna de ellas capaces de perdonar incluso por su padre.
Hijo mío, fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia, y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza, ha corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Y todo esto sin mover un pelo, enviando a otros. Supongo que no son tan distintos, como dicen, la manzana no cae lejos del árbol. Elohim miró a Amaterasu, que se tomó la molestia de hablar y de ignorar al Dios bíblico. Lucifer ignoró el comentario de Amaterasu, porque era en parte cierto. Él solo hacía el trabajo sucio. Dios había dicho eso con mucho pesar aparente, pero eso a Naruto no le importó. Dios sanó a Miguel y le dio como tarea el desterrar a Naruto del cielo. Me hubiese gustado ver una pelea de ese Miguel contra Naruto. Kratos asintió a las palabras de su hijo. Ambos eran guerreros, podía verlo en la postura de ambos, solo que uno estaba totalmente confiado de sus habilidades, y el otro estaba sereno y frío. Por cierto, Vergil. ¿Cuándo volveremos a pelear? Ustedes no van a pelear, no en mi presencia. Por supuesto que no, madre. Vergil habló rápidamente, siendo visto con burla por Dante, que se afirmó y miró a otro lado cuando notó la mirada de Esparda sobre él. Miguel, con todo el pesar de su corazón por el destino de su hermano, lanzó a Naruto hacia el abismo sin dar batalla debido al cansancio, no sin antes darle unas palabras a Miguel. Recuerda esto, querido hermano, padre no es lo que crees que es. Llegará un momento en el que tú buscarás junto a Gabriel y los demás el cómo derrocarlo, tal y como lo he intentado. Hoy me convertiré en el primer ángel caído, aquel que intentó elevarse sobre el trono de Dios, pero mañana quién sabe, profundo. Issei se limpió una lágrima cuando las palabras de Naruto Lucifer, dichas con tanta pasión, enojo y sinceridad, tocaron su corazón. Drake suspiró ante la ocurrencia de su compañero, aunque estaba interesado en el transcurso de la historia. Los serafines y otros ángeles de alto rango se vieron entre ellos, como si esas palabras fuesen reales, sinceras. No había lengua de plata ni nada, era pura verdad. Ese mundo me pone nervioso. Sir Sech murmuró con un escalofrío. Lo distinto que era del de ellos lo hacía sentir desprotegido. Tantas cosas que no estaban en su inframundo, ni en la historia escrita de todos, Ajuka estaba interesado en lo que veía. No sabía nada de los Mao originales, porque no hubo registro de ellos más que sus comportamientos y la historia en la Biblia, y lo ocurrido en la guerra, pero, verlos ser casi como ellos, pero claramente más poderosos, le hizo pensar bastante. Serafal estaba esperando su participación en pantalla, sintiendo como si estuviese cerca, y Falbium, durmiendo. Naruto lo sabía, esas palabras se habían quedado grabadas en el cuerpo, mente y alma de Miguel. En Miguel, uno de los ángeles capaces de exterminar a los humanos si su padre se lo pedía. Eso sí suena como el Miguel que he leído. Esparda habló, recordando claramente algunas cosas que le dejaron claro que, si el Miguel de la Biblia no era como ese, estaba muy cerca. ¿Por qué no eres así, Michael? Hasta podríamos haber sido mejores hermanos. El actual líder del cielo miró con molestia a Lucifer, antes de volver a ver la pantalla e ignorarlo. Cuando finalmente tocó tierra, él junto a Lilith, que lo ayudó a descansar un poco, formaron mediante el choque de su poder y su alma los 72 pilares de los demonios. Ahí está. Lilith sonrió suavemente ante esa imagen en pantalla, de ella cuidando a ese Naruto que no parecía molesto al no estar follándola sin pena ni gloria. Incluso no la forzó a parir, ya que era clara la imagen en donde cada uno de los 72 demonios principales se formaba en medio de ambos. Lucifer miró eso con curiosidad. Él usó su libro y forzó a Lilith a parir, y antes de que él muera, recordaba que ella estaba en claro coma. Supongo que incluso el demonio tiene sentimientos. Valí murmuró, viendo a su bisabuelo no lucir tanto como un hijo de perra, sino como un tipo más, sereno, frío y pensante. Claro, no dejaba de ser un bastardo, pero al menos hacía todo mejor. Naruto, una vez recuperado totalmente, creó una dimensión conectada a la brecha dimensional y al plano terrestre, donde luego creó el inframundo cuyo tamaño es igual al del planeta Tierra. O sea que no tomaron mis tierras. Joder, ¿por qué no vivimos en ese mundo?
Hades gruñó entre molesto y agradecido. No debía compartir terreno con los demonios, aunque seguro que sí con Grigori, pero era lo de menos. ¿Cuánto poder tiene como para crear su propia dimensión, y un terreno del tamaño de la Tierra? Issei habló con incredulidad, al igual que el rostro de muchos en la sala, que nunca habían visto acciones de tal escala, más allá de animaciones o alguna lectura. Se necesita más poder para crear que para destruir, así que sin duda debe ser capaz de destruir de uno a varios planetas del tamaño de la Tierra. Dante silbó levemente ante eso. Había visto cosas de escalas superiores, sea con Mundus e incluso Argosax, pero no dejaba de ser interesante. Si va a estar relacionado con padre, entonces nosotros también con él. Me gustaría pelear con él en un futuro. Muchos adictos a la pelea, sea dioses de la guerra o algunos maniáticos como Valí, asintieron a las palabras de Vergil. Alguien así de fuerte era un gran reto. Dios, buscando venganza contra su hijo, inesperadamente redujo la tasa de natalidad de los demonios gracias a su poder. Yo tengo la solución para los problemas de natalidad. Asmodeus habló lleno de felicidad, recibiendo una mirada en blanco de sus compañeros, y una curiosa del resto de demonios y algunos caídos. Cállate, Asmodeus. Ya sabemos lo que vas a decir. Leviatán quiso callar a su hermano, pero alguien tuvo que abrir la boca. ¿Y cuál es esa solución, Asmodeus Sanma? Akeno fue la que tomó la palabra, y la primer respuesta fue una sonrisa de oreja a oreja del demonio de la lujuria. Coger sin parar. Hubo un silencio sepulcral en la sala, con muchos viendo a Asmodeus con un rostro en blanco. Dante en verdad le dio la razón al demonio. Si tenían problemas de natalidad, deberían simplemente seguir intentando. Eran la representación del pecado, y los de su mundo eran más seres de oscuridad, que nacían de la misma. Issei, Azazel, Zeus, entre otros pervertidos, le dieron la razón de igual forma. Eso trajo como consecuencia la molestia y el odio de gran parte de la población demoníaca hacia Dios y, como plus, hacia los ángeles. Naruto, gracias a eso, afianzó más su decisión de algún día poder demostrar su superioridad sobre Dios. Naruto junto a Lilith crearon, de la misma forma que el resto de demonios, un clan de demonios que sirve a los Lucifer. El clan Lucifuge. Euclides infló su pecho, al igual que Graifía de forma inconsciente. La única sangre real del mundo está con Lord Lucifer, y el resto son meros mestizos. Ese fue un golpe de Euclides a los Maous actuales irónicamente, los últimos descendientes de los Mao. Valí no le tomó importancia. No tenía las ambiciones estúpidas de su abuelo, ni las del resto. Mientras tanto, Belcebú, Asmodeus y Leviatán estaban organizando el inframundo, ante los ojos de Naruto, ya que éste se tomó su tiempo de descanso. Claro, déjanos el trabajo pesado mientras te vas a follar. ¿Qué apostamos a que dentro de poco nace Rizebin? Leviatán miró a Lucifer con desafío, que sonrió divertido. No tardaron en apostar unos cuantos millones de dólares en oro, e incluso otros sobrenaturales se metieron a la apuesta. Luego de unos años, Naruto y Lilith finalmente tuvieron su primer hijo de sangre pura, Rizebin Livan Lucifer. Ja. Lo sabía, ahora a pagar. Leviatán tomó todo el oro que habían puesto en una mesa frente a ellos, y le dio un lingote a cada uno que apostó, y ella se quedó con el resto. No confíen en las casas de apuestas. Incluso desde niño, Rizebin demostró ser hijo de Naruto en todo aspecto, descartando los ojos que eran como los de Lilith. E incluso así me decepciona. Muchos suspiraron al oír nuevamente a Rizebin ser despreciado por su padre, mientras Euclides se reía levemente de su jefe. Luego de unas pocas décadas, Naruto y Lilith descubrieron que Miguel, Gabriel y los demás arcángeles y serafines que querían a Naruto como su hermano fueron eliminados por Dios ya que buscaron rebelarse contra él. Para reemplazarlos, Dios creó toda una nueva orden de arcángeles y serafines puros e inocentes, que hasta se suicidarían si Dios lo pidiera. Silencio. Solo eso hubo en la sala por algunos segundos, antes que miles de risas se escuchen de parte de los Mao originales, y de los miembros de la facción del viejo Mao. Circex, Ajuka, Serafal, Graifia y un despierto Falbion vieron la pantalla con shock, como si eso sí fuese inesperado. Ja 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 ja. Y el hijo de puta soy yo.
Lucifer se agarró el estómago con fuerza, apuntando a su padre con su dedo, que estaba viendo con sorpresa a su contraparte hacer algo que, bueno, hizo desde antes. Esparda miró a Elohim a lo lejos, antes de quitarle el ojo de encima y volver a ver la pantalla. No sé por qué creen que es un dios de luz y amor. Buda habló por lo bajo hacia Kratos, que asintió en silencio. Él ya sabía que no fue exactamente un ser de luz, e incluso si como dios de la guerra hizo bien su trabajo, también se había excedido de lo que debía. Issei consoló a Asia, que estaba llorando al ver a su dios hacer tal acto. Bueno, eso al menos, aparentemente, no lo saben todos, o su imagen sería peor que la de los griegos, si eso fuese posible. La burla de Thor hizo gruñir a Zeus, que tampoco lo negó. Era cierto, después de todo. Fue para ese punto que Naruto descubrió que su padre estaba más loco de lo que imaginaba. Siempre supo que Dios quería ser el gobernante de todo y todos. Ra gruñó levemente, recordándolo de las plagas de Egipto claramente. Odiaba recordar que usó su territorio para eso. Cuando creó al hombre y le dio libre albedrío, los condenó por usarlo. Los dejó ir y luego decidieron ahogarlos en un diluvio. Dejó sobrevivir a una familia para poblar la tierra, y luego destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre porque practicaban la homosexualidad. Y lo peor fue que luego, el padre y sus 2 hijas que sobrevivieron, practicaron incesto cuando las 2 mocosas emborracharon a su padre y se dejaron embarazar. Lucifer habló casualmente, como si fuese algo de conocimiento común, aunque ignoró totalmente el rostro incrédulo de muchos que no sabían de historia o al menos sobre la Biblia. ¿Cuál fue el colmo? Que luego embarazó a una mujer menor de edad y casada para de esa forma reencarnar, que lo masacren y de esa forma limpiar los pecados de la humanidad. Esa es una forma muy resumida y poco clara, pero cierta en gran parte. Aunque esa forma de embarazar a una mujer no es rara, viniendo de los dioses. Azazel podía recordar claramente algunas concepciones raras de dioses de varios panteones. Lluvia dorada, semen que cayó al suelo, y sigue. Zeus y Hefesto se hicieron los desentendidos de las miradas de Hera y Atenea. La pantalla cambió, nuevamente estando Mepisto junto a Risebin y Euclides en la sala. Esa fue la primera vez que lo escuché reírse como un loco, de hecho, me atrevo a decir que es más loco que Dios, pero al menos no lo disimula, del todo. Mephistófeles terminó de contar la historia de Naruto y miró a Risebin y Euclides, viendo cómo el Lucifer menor estaba levemente sorprendido a comparación de Euclides, que sí se veía totalmente sorprendido. Esto, la verdad no sé qué decir. Euclides en la sala asintió. Estaría igual si le contasen tal cosa de repente. Risebin guardó silencio. Euclides sonó tan sincero que se sorprendió de él mismo. Risebin respiró lentamente, no sabiendo mucho de la historia de su padre ya que éste le contó lo justo y necesario ya que eran cosas guardadas por Naruto y solo para él. ¿Cómo sabes tanto, Mephisto? Ah. Un mosquito. Una cachetada resonó en la sala, que se giraron para ver a Lucifer con el brazo estirado y Belcebú volando varios metros nuevamente, siendo evitado por todos hasta que se dio la cabeza contra la pared. Belcebú entró en escena, parado justo detrás de Mephisto, que no se sorprendió por la llegada del demonio de la gula. He estado cerca de Naruto desde que fui creado. Por eso sé mucho más que casi todos, menos ustedes, los Maous, y Lady Lilith por supuesto. Nunca terminas de conocer a un Lucifer. Fue Leviatán quien habló como si fuese sabia, ante la mirada en blanco de Lilith y Caterea, y la divertida de Rungas. Graifia asintió en silencio, sin ser vista por nadie. Había visto y vivido lo suficientemente cerca de los Lucifer y sus cercanos como para saber que eran un enigma. Mephisto respondió con tranquilidad mientras se ponía de pie con ayuda de su bastón. Belcebú no dijo nada ante la respuesta de Mephisto, solo asintió, y desapareció de la nada. Bueno, niño sirviente y señor Risebin, hasta la próxima. Mephisto dio un golpe con su bastón al suelo y desapareció en un flash. Risebin y Euclides se pusieron de pie y empezaron a caminar fuera del castillo Lucifer. Tenían algunas cosas que procesar. La pantalla se oscureció. Fin del capítulo 2. La cantidad de cosas que han cambiado en toda la historia es sorprendente e interesante. Odín se acarició la barba, con una mirada profunda y analítica. Es cierto.
El panteón bíblico no es el mejor, sin dudas, pero esto simplemente es como empeorarlo 1000 veces más. Tsukuyomi habló con frialdad, como naturalmente acostumbraba, estando sentada al lado de Yasaka, Amaterasu y Susanoo. Elohim suspiró. Todos, desde el cielo al infierno, tenían la peor imagen de todas, solo detrás de los griegos. Nadie les gana a esos. Algunos se reunieron a hablar de los sucesos, desde los más jóvenes como los grupos Gremori y Citri que no hablaban tanto, hasta los dioses más viejos. Kratos, Atreus y Mimir siguieron hablando con Buda, y los Esparda añadieron a Trish y Lady a su grupo nuevamente, aunque Eva estaba preocupada de una mujer que se parecía mucho, mucho a ella. Fin del capítulo.